Un saludo, buenas noches. Que Dios les bendiga con toda bendición en Cristo. Y hoy quiero hablar acerca de un personaje en Cuba, un personaje terrorista, una mujer que formó parte del grupo del Movimiento 26 de Julio de Acción y Sabotaje. Y les quiero hablar de Urcelia Díaz Báez, esta terrorista joven que murió teniendo 18 años, un 3 de septiembre del año 1957. Esta joven, captada por el movimiento 26 de julio para darle la tarea de hacer actividades dentro de Cuba subversivas, actividades absolutamente de terror, realmente de terror. Esta joven fallece en un cine teatro América en La Habana mientras iba en sus planes de poner una bomba dentro de estas instalaciones. Bomba que puso, bomba que estalló estando ella en presencia allí en este cine teatro y le costó la vida. Y el tema es precisamente en base a este acontecimiento, a este suceso que poco se habla, pero que esta persona que hoy les está hablando a ustedes estudió en una escuela primaria que llevaba por nombre el nombre de esta terrorista, Urcelia Díaz Báez. Y era muy niño yo para hacerme preguntas acerca de la muerte que tuvo esta joven. Realmente crecí pensando que ella era una mártir de la revolución encomendada por Fidel Castro y su grupo que lo siguió, y de todas estas personas que participaron en la revolución. Este grupo del movimiento 26 de julio, entre ellos Acción y Sabotaje. Nunca cuestioné yo, mientras estudié en esa escuela, si esto era un hecho de terror. Nunca me pasó siquiera por la cabeza que esto era una barbaridad. Pero pasó el tiempo y, pasado el tiempo, ya después siendo un joven, entonces sí vinieron muchas preguntas a mi cabeza, donde yo decía cómo se puede justificar un acto de esta magnitud. Estamos hablando el acontecimiento de este cine teatro, una bomba explotando allí con personas inocentes, civiles, donde habían jóvenes, donde habían personas de diferentes edades que no tenían o tenían algo que ver con el sistema anterior o no, es decir, personas de cualquier pueblo que estaban allí en este cine teatro. Pero les digo que esta joven ya había realizado otras acciones de sabotaje y de terror. Está recogido en su historia. Está recogido en la historia que tiene Cuba, donde la elevaron
para esa revolución y ese socialismo y comunismo, dándole la categoría de mártir. Y donde en Cuba se habla de su valentía, de su honor, de su coraje, de su patriotismo. Y yo hoy pregunto, ya les digo que cuando joven sí cuestioné esto y dije, ¿cómo es posible que una persona joven sea captada por adultos y que le den la misión, la tarea de hacer semejante barbaridad, de cometer semejante acto inhumano? Y lo cuestioné y recuerdo la gran decepción que tuve cuando pude entender que esto es una inmensa falta de corazón de parte de los que la dirigían, es decir, de los dirigentes o líderes o jefes del movimiento 26 de julio. Y hoy digo, el gobierno de Cuba acusa a cualquier persona que hace cualquier acto vandálico dentro de Cuba de ser un terrorista. Hoy sales a las calles de Cuba a protestar pidiendo libertad y buscan la manera de ver si te vinculan con algún acto, cualquiera que sea, de vandalismo para declararlo terrorista. No ha habido del pueblo de Cuba desde el 11J y las manifestaciones que se han sucedido, donde el pueblo ha salido a las calles, donde algún cubano enojado por el sistema de Cuba, donde no están de acuerdo con esa política, donde disienten acerca de ella, que hayan tomado bombas y la hayan puesto en la ciudad, en sus pueblos, en un cine, en un teatro, en una tienda, no ha pasado. Han salido a las calles y quizás han tirado algunas piedras en defensa por el atropello y el abuso de las autoridades de estos esbirros en Cuba que han ido contra el pueblo. Ha sido en legítima defensa y para ello ni han usado armas de fuego, ni cócteles Molotov, ni han usado bombas, ni petardos. No ha pasado nada de esto. Sin embargo, oímos de parte de las autoridades que todas estas personas vinculadas al 11J que participaron son contrarrevolucionarios, son dirigidos desde fuera de Cuba, desde los Estados Unidos, por delincuentes, por vándalos, por mafiosos, pagados, muchos de ellos desde el exilio, por grupos contrarrevolucionarios, al servicio de la CIA, y todas estas acusaciones llamándoles a la mayoría de los que participaron y cometieron actos de vandalismo, llamándoles terroristas. Qué descaro, qué falta de respeto. Esto es lo que es no respetarse ellos mismos cuando tienen una historia y una vida manchada de sangre, donde tomaron el poder asesinando, donde tomaron el poder absolutamente con actividades terroristas, vandalizando, pero vandalizando de una manera muy fuerte, quemando cañaverales, rompiendo cosas en los diferentes lugares, en las calles, atentando con cadenas contra los cables de electricidad. Entonces, hoy también, ellos mirando afuera, llaman, por ejemplo, y quiero poner un ejemplo, a un youtuber, a Ultra, lo llaman terrorista y lo presentan
en Cuba, en los medios de difusión masiva, en la televisión, e incluso se toman el tiempo de elaborar imágenes donde lo puedan comprometer y dar a conocer al pueblo de que él está detrás de muchos de estos actos cometidos genuinamente por el pueblo y que él es el responsable, acusándolo de terrorismo, presentándolo como un terrorista. Y estamos hablando de un joven que vive en el exilio, que quiere la libertad de Cuba, que es apasionado con el tema de Cuba, como muchos cubanos que son apasionados con el tema de Cuba, con la libertad de Cuba, donde dan apoyo, donde expresan sus ideas libremente, porque viven en un país de libertad, en una nación que les dio la libertad y todos los derechos, y viven hoy como seres humanos, no como perros ni esclavos, dentro de un régimen dictatorial, dentro de una tiranía que es la tiranía cubana. Hoy presentan a este youtuber como un legítimo terrorista. Qué falta de respeto, qué falta de dignidad, de moral, de ética, que pueda el gobierno cubano y las instituciones en Cuba hablar de terroristas, cuando han sido ellos los primeros terroristas en esta nación, o los terroristas más grandes que han habido en este mundo, porque han exportado de Cuba a muchos militares para que hagan actos terroristas. Y lo que ha hecho esa revolución y ese socialismo en vías a comunismo en el mundo entero se puede definir como terrorismo. Hoy ellos se limpian el pecho de acusar al pueblo de Cuba de que la mayoría son terroristas dirigidos desde los Estados Unidos y que detrás de estos jóvenes está la CIA y que la CIA es la que paga para que estos actos dentro de Cuba de vandalismo sean catalogados como terrorismo. Es vandalismo romper un vidrio de una tienda, es vandalismo tirar unas piedras, es vandalismo quemar gomas de carros, es vandalismo rayar, romper algún vehículo, romper alguna tienda para llevarse algunos víveres porque necesitan para comer, que no justificamos. El robo es robo, estés en las condiciones que estés. Pero en las condiciones que está el cubano dentro de Cuba, que se está prácticamente muriendo de hambre, han optado por romper estas tiendas que tienen víveres dentro y poder dar de comer a su familia. Esto no es terrorismo, esto es hambre. El quemar gomas de carros y impedir que pase la policía a diferentes barrios y crear la expectativa de que otros cubanos salgan a protestar. Esto no es terrorismo. El tirar algunas piedras en defensa propia cuando tienes esbirros de la seguridad del Estado o militares o del DTI o otros departamentos, viniendo sobre ellos con palos para darles palos, viniendo hacia ellos con palos que tienen algunos puntillas. ¿Cómo no le van a lanzar piedras en defensa propia? Terroristas son los que portan un palo con puntillas para darle al pueblo que solamente exige, pide libertad, que se cansó de las mentiras de ese gobierno, de ese sistema, que ya no aguanta más vivir dentro de Cuba y que a causa de ellos
de esa represión están emigrando a cualquier otro país, porque el cubano dentro de Cuba prefiere ir a cualquier otro país que vivir en Cuba. Y el que no lo ha hecho es porque no tiene familia o no tiene el dinero para salir. Y no quiere dejar a sus hijos o a sus familiares padeciendo dentro de ese sistema y ellos salir a buscar libertad. Hay quienes no lo pueden hacer, pero si lo pudieran hacer, lo harían. Entonces ellos acusan de terroristas a todo el que protesta en Cuba, a todo el que pide un cambio, al que quiere que Cuba sea libre, que Cuba respete los derechos de los ciudadanos, donde tengan, además de todo, por lo menos alimento que llevar a sus vientres, que se respete la palabra del cubano, que se respete su dignidad humana. El cubano está viendo que aún llevar a un familiar a un hospital no tienen los medios para poderle resolver y poderlo mantener con vida. En muchos casos mueren y no tienen los medios necesarios para impedir esto. El cubano se cansó. El cubano se cansó de consignas, de discursos, de historias manipuladas y falsas. El cubano se cansó de falsos héroes y mártires. El cubano se cansó de levantar su mano a la frente y decir patria o muerte. El cubano se cansó. El cubano dentro de la isla quiere patria y vida. Dejen de llamar terroristas a los que están luchando por la libertad, a los que aman a Cuba más que ustedes, a los que aman a Cuba con todo su corazón y están dispuestos a hacer cualquier cosa por lograr esa libertad. No justificamos los actos de terrorismo, no los justificamos. No vamos a imitar sus procederes y sus conductas, esbirros, comunistas. Pero dejen de acusar ustedes a muchos de terrorismo, cuando ustedes son los únicos terroristas en este mundo.